Ok, vamos con el tratamiento entonces en diabetes. Aquí sí las preguntas de los últimos años han venido en relación mucho a las próximas láminas que van a venir, que son tratamiento y complicaciones. Ok, en relación al tratamiento, primero vamos a ver los grupos farmacológicos. Entonces, vamos a tener de forma diferenciada dos grupos farmacológicos grandes que van a ser insulinas, porque había dicho que la diabetes, el problema está en la secreción o acción de insulina, entonces vamos a tener que en algunos casos utilizar insulinas. Y los antidiabéticos, que son fármacos no tipo insulina, que la mayor parte de ellos van a ser orales, de administración oral, van a ser pastillas, ¿no? Y que van a utilizarse sobre todo en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que ahorita vamos a comentar un poquito acerca de ello. Entonces, vamos a iniciar hablando de las insulinas. Entonces, las insulinas en el tratamiento de la diabetes, yo puedo clasificarlas de acuerdo a un poco la farmacocinética de las insulinas. Van a ser insulinas prandiales e insulinas basales, ¿no? Se llaman insulinas prandiales básicamente porque tienen una corta duración, entonces lo que permite es controlar muy bien sobre todo la glucosa después de comidas, ¿no? Prandial está en relación a comer, prandial, comer, por eso se llaman prandiales. Y las basales, que más que todo tienen una duración mucho más larga y permiten tener controles de forma por mayor periodo de tiempo como un colchoncito, digamos, para el paciente, ¿no? Entonces, las prandiales se van a clasificar en ultra rápidas y en rápidas. Dentro de las ultra rápidas, yo voy a tener a la glulicina, voy a tener a la aspártica y voy a tener a la lispro. Dentro de las rápidas voy a tener básicamente a una representante que es la insulina regular, que es la famosa insulina cristalina, ¿no? Su verdadero nombre es regular, ¿no? Le dicen cristalina porque es transparente como el agua, ¿no? Y en las basales voy a tener las intermedias y las lentas. Las intermedias vamos a tener a una sola representante, que es la insulina NPH. ¿Ya? La insulina NPH es una insulina que tiene una característica como turbia, como si fuera leche. Por eso la insulina NPH, ustedes van a ver que en los hospitales dicen la insulina lechosa. Y eso lo diferencia de la regular, que es la cristalina, porque suele ser regular y NPH son las que suelen utilizarse con mayor frecuencia en los hospitales. Por ahí se escuchan esos términos de cristalina y lechosa, ¿no? Y las lentas, voy a tener aquí a glargina, voy a tener de Temir y voy a tener a Degludec. Glargina, de Temir y Degludec, ¿no? Las insulinas en el tratamiento de la diabetes se van a colocar por vía subcutánea, o sea, en el tejido adiposo, en la grasita, como les digo a los pacientes yo, ¿no? ¿Qué localizaciones vamos a tener? Se pueden colocar en abdomen, ¿no es cierto? Se puede colocar en el antebrazo, se puede colocar en el muslo y se puede colocar en el glúteo, haciendo la referencia siempre que es por vía subcutánea. No es muscular, sino subcutánea. ¿Ya? Am, de estas cuatro vías, lo que quiero que recuerden básicamente es que la vía más rápida o la que hay una absorción más rápida, digamos, uniforme, va a ser la de abdomen, la que se coloca en el abdomen. Y de estas, la más lenta va a ser en los glúteos. Por eso es que mayormente la mayor parte de pacientes prefieren colocarse o se les indica colocarse sobre todo en abdomen. Abdomen y antebrazo, van por ahí los dos. Pero la más lenta definitivamente de todas son los glúteos, ¿ya? Y cuando ustedes indican a un paciente la insulina, hay que decirle que elija una área, cualquiera de estas cuatro áreas, y que dentro del área que han elegido, no siempre coloquen la insulina en el mismo lugar, sino que hay que rotar dentro del área que han elegido, ¿no? Entonces, la rotación, rotar dentro del área,
es importante, ¿para qué? Para evitar un fenómeno que se conoce como lipodistrofia. ¿Qué cosa es la lipodistrofia? La lipodistrofia es cuando tú inyectas insulina siempre en el mismo lugar, ¿no? Me refiero a la misma, la misma zona del área que tú has elegido, ¿no? Imagínate, siempre lo pones en el lado derecho del ombligo, siempre, siempre, siempre. Ahí se van a empezar a producir alteraciones en el tejido celular subcutáneo. Se pueden crear como nodulitos, se puede generar atrofia del tejido celular subcutáneo, y entonces eso va a hacer que luego la insulina no se pueda absorber bien. Por eso es que tú cuando le dices, ya señor, usted elige una de estas cuatro áreas, y en esa área usted empieza a rotar en distintas partes dentro de esa área. Y lo segundo que tienes que saber es que si bien existen cuatro áreas, no es para que cada día el paciente utilice un área diferente. O sea, el paciente elige un área y dentro de esa área empieza a rotar. Si luego ya quiere descansar de esa área, rota a otra área y en esa misma área empieza a rotar, digamos. En el antebrazo empieza a colocarlo en distintas partes, ¿no? Pero no es que hoy día me pongo en el abdomen, mañana me pongo en el antebrazo, pasado me pongo en el muslo, pasado me pongo en el glúteo. ¿Por qué? Porque si tú rotas cada día o de forma muy frecuente la zona corporal, el área corporal, entonces la insulina no se va a absorber de manera similar durante todos los días y vas a tener variaciones en los niveles de glucosa en sangre. Por eso es que cuando uno indica la insulina, le dice, mire, tiene estas cuatro áreas, elija una y dentro de esa área usted va a rotar en distintas, digamos, en distintas zonas de esa área. Si usted ya se cansó, puede pasar a otra área corporal, a otra región corporal, y en esa región corporal usted también tiene que rotar. Pero no es que cada día va a usted utilizar un área corporal diferente. No, porque si no, pueden haber variaciones en los niveles de glucosa por esta absorción, digamos, esta variación de absorción que se tienen en las distintas zonas corporales, ¿no? Ahora, dependiendo de su inicio, de cuál es su efecto máximo y su duración cuando se colocan por vía subcutánea, yo voy a tener las características cinéticas de los tipos de insulina. Entonces, por ejemplo, las insulinas ultrarrápidas tienen su inicio de acción más o menos a los 15 minutos de haberse colocado por vía subcutánea. El pico se produce más o menos 1 o 2 horas de haberse colocado por vía subcutánea y terminan durando aproximadamente 3, máximo 4 horas, ¿no? Por eso son insulinas ultrarrápidas. Las pones, se produce el pico rápido y se van rapidito, ¿no? Son ultra rápidas. Las rápidas inician más o menos a los 30 minutos de haberse colocado por vía subcutánea, tienen un pico más o menos a las 2 o 3 horas de haberse colocado por vía subcutánea y terminan durando entre 4 a 6 horas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, también, ¿no? Inician rápido, tienen un pico rápido y duran corto tiempo, pero son un poquito más lentas que las ultra rápidas. Por eso a estas se les llaman rápidas y a las otras se les llaman ultra rápidas, ¿no? Básicamente por la farmacocinética que tienen. Ahora vean ustedes las basales. Las basales su duración es mucho más larga, van a ver, ¿no? Miren, la intermedia, como la NPH, por ejemplo, inicia su acción a las 2 horas de haberse colocado por vía subcutánea, ya. Tiene un pico más o menos a las 6 u 8 horas de su colocación subcutánea y termina durando de 12 a 14 horas, ¿no? De 12 a 14 horas. Entonces vean ustedes que inicia más lento que las brandiales, tiene un pico mucho más retardado y termina durando prácticamente medio día, mitad de día, hasta un poquito más, ¿no? Las lentas, vean ustedes, inician su acción también igual a las 2 horas, no tienen pico, son planas, ¿no? O sea, suben y se quedan en un mismo nivel durante todo el día y terminan durando o pueden durar desde 14 horas hasta más de 24 horas, específicamente sobre todo en el caso de la de Gludec. Son insulinas que tienen una duración mucho más larga a diferencia de las intermedias, ¿no? Entonces, muchas de estas insulinas lentas se pueden utilizar o se pueden colocar una vez al día, por ejemplo, porque tienen una duración mucho mayor, ¿no? Las características farmacocinéticas de las insulinas ultra rápidas y de las insulinas lentas
por la forma en que se disponen, por la forma en que actúan, hacen que el riesgo de hipoglicemia sea mucho menor en comparación con las rápidas y las intermedias, ¿no? Eso es lo interesante de estas insulinas. Lo que tienen que saber, adicional a insulinas, los efectos adversos, obviamente, hipoglicemia es el efecto adverso más frecuente y también puede ser el más severo, sobre todo en relación cuando el paciente, cuando uno está utilizando o titulando la dosis de insulina, y a veces te pasas un poquito en la dosis, puede generar hipoglicemia, o a veces cuando el paciente se pone la insulina y tal vez no consumió alimentos de una manera adecuada, también se puede producir hipoglicemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la hipoglicemia, que luego en la clase del próximo, la próxima sesión, la última, vamos a hablar acerca de hipoglicemia. Entonces, ese es el efecto adverso más frecuente y más severo. Como les decía, hay menor riesgo de hipoglicemia con las ultrarrápidas y con las lentas por su farmacocinética. También ustedes seguramente habrán escuchado dentro de los efectos adversos el edema y lo que se conoce un poco como la presbicia, ¿no? Insulínica, ¿no? ¿Qué cosa es el edema y la presbicia insulínica, ¿no? Son situaciones que están en relación con la acción de la insulina, que hace que haya un rápido descenso de los niveles de glucosa en sangre en los pacientes y genera que haya un edema leve, transitorio, que puede ser un edema palpebral, escrotal, sobre todo en tejidos laxos, pero que es muy transitorio en relación a esta rápida corrección de la glucosa, sobre todo cuando se inicia con las insulinas, ¿no? Igual que la presbicia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay un cambio, sobre todo en el cristalino, que hace que haya, pues, como corregir rápidamente la glucosa, haya como una mejora, digamos, en el cristalino, porque el cristalino en los pacientes que tienen diabetes usualmente puede haber como una cierta opacidad, como si el espejito estuviera manchado, ¿no? Y al mejorar la glucosa rápidamente se corrige y esos cambios hace que el paciente pueda tener ciertas alteraciones en la visión. Por eso es que muchos pacientes dicen, ¿no? Cuando me pongo insulina me quedo ciego, pero no es que se está quedando ciego, ¿no? Sino que en algunos pacientes lo que sucede es que la corrección rápida de la glicemia puede generar este desbalance, sobre todo a nivel de la opacidad, sobre todo que puede haber en el cristalino. Además, aquí importante con respecto a las insulinas, está un fenómeno que es importante que ustedes lo conozcan, que es el fenómeno de Somogyi, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de Somogyi? El fenómeno de Somogyi es una hiperglicemia que se va a producir, ¿no? Posterior, perdón, es una hiperglicemia matutina, me falta poner acá, hiperglicemia matutina, o sea, al levantarse, al despertarse, que se va a producir posterior a una hipoglicemia nocturna. ¿Qué es lo que sucede? Muchos pacientes que tienen insulina, que se colocan insulina, a veces cuando la dosis de insulina, sobre todo aquellos que se ponen insulina en la noche, cuando la dosis de insulina en la noche a veces es excesiva, ¿qué es lo que pasa? En la madrugada hay una hipoglicemia, más o menos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Se produce una hipoglicemia, un bajón de glucosa, y de manera compensatoria el cuerpo lo que hace es libera hormonas contrarreguladoras para poder, digamos, volver a elevar los valores de glucosa en sangre, y eso hace que cuando el paciente se eleve tenga una hiperglicemia, ¿no? Es un efecto o es una consecuencia de la terapia con insulina, porque uno lo que hace en esos casos es mide la glucosa a las 3 de la mañana para poder verificar que ha habido hipoglicemia, y lo que hace es reducir la dosis de la glucosa en la noche, ¿no? De la glucosa perdón, de la insulina que estás colocando en la noche, para que no tengas este bajón, porque este bajón, esta hipoglicemia que se está produciendo hace que haya una hiperglicemia de rebote en la mañana, ¿no? Pero ciertamente esto hay que diferenciarlo, el Somoyi que tiene relación con la terapia con insulina, hay que tener en cuenta y hay que diferenciarlo, y lo voy a poner por aquí abajito, hay que diferenciarlo de otro fenómeno, que es el fenómeno del alba, ¿no? Que en este caso no es
por un efecto de la insulina, sino básicamente también se produce una hiperglicemia en los pacientes, una hiperglicemia matutina, pero que se produce por el efecto o la secreción de la hormona de crecimiento y del cortisol, ¿no? En las primeras horas de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un incremento de hormona de crecimiento y cortisol y se genera hiperglicemia matutina. El fenómeno del alba no tiene que ver con la terapia con insulina. El que tiene que ver con la terapia con la insulina es el Somogy. Y la mejor o la diferencial entre uno y otro va a ser básicamente la hipoglicemia nocturna que se va a producir. Sobre todo, como les digo, más o menos hacia las 2 3 de la mañana. Entonces, uno puede pedir al paciente que mida la glucosa a esa hora para poder diferenciar si se trata de un efecto o de un fenómeno Somogy de un fenómeno del alba, ¿no? Ok. En relación a los antidiabéticos, que son la otra línea terapéutica, vamos a encontrar que en la actualidad hay diferentes fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento de diabetes, pero yo les he querido traer aquí los principales o los que ustedes deben acordarse, ¿no? Entonces vamos a tener las clases, vamos a tener algunos fármacos que van a ser representantes, vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción y luego algunos datos que deben tener en cuenta de cada uno de ellos. Entonces vamos a tener las biguanidas, por ejemplo. Las biguanidas, el fármaco, existe un solo fármaco actualmente que es una biguanida, que es la metformina. La metformina es el representante de las biguanidas, ¿no? ¿Qué hace la metformina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La metformina lo que hace es inhibir la gluconeogénesis hepática. O sea, la metformina actúa principalmente en el hígado y hace que se produzca glucosa en menor cantidad a partir de otros compuestos, ¿no? Eso es la gluconeogénesis, ¿no? Ustedes van a encontrar también que algunos dicen disminuye la producción hepática de glucosa, ¿no? Pero cuando tú veas hígado, entonces asócialo a metformina, porque la metformina actúa principalmente a ese nivel, ¿no? ¿Qué es lo que debes saber o tener en cuenta en relación a metformina? El efecto adverso más severo, pero que es raro en relación a la metformina, es la acidosis láctica, ¿no? Ese es el efecto adverso más severo, pero que es raro, ¿ya? Generalmente los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, ¿no? Tipo dispepsia, tipo diarrea, tipo estreñimiento, meteorismo. Esos suelen ser los más frecuentes, pero el más severo, que es lo que generalmente preguntan, es la acidosis láctica, pero es raro. De hecho, las contraindicaciones que tiene metformina van a estar en relación a situaciones que pueden aumentar el riesgo de acidosis láctica, como por ejemplo pacientes que tienen insuficiencias de órganos moderadas a severas, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, ¿no? Moderada, severa, es una contraindicación para el uso de metformina, ¿no? Pacientes que son pacientes críticos, ¿no? En hospitalización, por ejemplo, no solemos utilizar metformina porque hay riesgo de que el paciente se descompense y haya incremento en el riesgo de acidosis láctica, ¿no? Pacientes que van a ser operados, ¿no? Entonces se suspende la metformina días previos a la cirugía, ¿no? Cirugía mayor. O pacientes que van a ser sometidos a estudios contrastados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierto riesgo de que pueda haber una nefropatía por contraste en algunos pacientes. En el caso de los contrastes, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algunos pacientes que son sometidos a estudios contrastados y hay cierto riesgo de nefropatía por contraste, aunque es raro realmente, pero igual, ¿no? Entonces, en esos estudios, en esas situaciones se prefiere suspender metformina temporalmente y no darla para evitar esta situación, ¿no? Y algo que por ahí también tienen que tener en cuenta, que también se los mencioné cuando hablamos, perdón, cuando hablamos un poquito acerca de vitaminas, es que la metformina también se ha asociado, acuérdense, a déficit de vitamina B12, ¿ya? Que también lo mencionamos cuando hablamos de, de vitamina B12.
Esto sobre todo importante porque, pues, hay pacientes que tienen, por ejemplo, neuropatía como complicación de diabetes y ya vienen tomando metformina por mucho tiempo y la deficiencia de vitamina B12 también puede generar síntomas neuropáticos. Entonces, a veces uno trata de controlar bien y el paciente continúa con la neuropatía a pesar del tratamiento que se da y el problema es que tienen deficiencia de vitamina B12 asociada. Por eso es importante tener en cuenta esta situación. Sobre todo cuando el tratamiento con metformina es crónico, ¿no? Porque algunos meses de tomar metformina no van a producir deficiencia de vitamina B12. En el caso de la sulfonilurea, son todos aquellos medicamentos que empiezan con GLI, ¿no? Acuérdense que siempre estamos hablando de los nombres genéricos, ¿no? Nunca nombres comerciales. Entonces, todos los que empiezan con GLI, tipo glibenclamida o glimepiride, que son los más frecuentes, glibenclamida, glimepiride, todos ellos son de tipo sulfonilureas, ¿no? ¿Qué hacen las sulfonilureas? Las sulfonilureas actúan aumentando la secreción pancreática de insulina. Entonces, hacen que el páncreas produzca mayor cantidad de insulina, ¿ya? Entonces, cuando a ti te digan páncreas, piensa en las sulfonilureas. Es por eso que el efecto adverso más común y también el más severo de las sulfonilureas es la hipoglicemia. De hecho, las sulfonilureas son el único ADO, el único antidiabético que produce hipoglicemias. El resto, biguanidas, tiazolinedionas, inhibidores de glucosidasa, los inhibidores de P4, de CGLT2 y los GLP-1 no producen hipoglicemias. Nivelan los valores, normalizan los niveles de glucosa, pero no producen bajones de glucosa. En cambio, la sulfonilurea sí, ¿no? De hecho, son dos los fármacos que producen hipoglicemias en diabetes, ¿no? Insulinas, que ya lo hablamos, y las sulfonilureas, ¿no? Son los únicos, el resto no produce hipoglicemia, salvo que estén asociados con insulina o con sulfonilureas. En el caso de las tiazolidinedionas, son todos aquellos fármacos que terminan, ya, con glitazona. Entonces vamos a tener ahí, por ejemplo, pioglitazona, rosiglitazona, ¿no? Estos fármacos lo que van a hacer es aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿dónde? En los tejidos periféricos, en el músculo y en el tejido adiposo. Ahí van a actuar principalmente, aumentando la sensibilidad de la insulina en estos tejidos, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta en relación a las tiazolidinedionas, a las glitazonas? Que uno de sus efectos adversos va a ser el hecho que producen edema por retención hídrica, ¿ya? Y esta retención hídrica obviamente también puede generar descompensaciones de las insuficiencias cardíacas. Entonces, está contraindicado el uso de, de, de glitazonas, de tiazolidinedionas, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque producen retención hídrica. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque precisamente el aumento de descompensaciones de falla cardíaca por el uso de tiazolidinedionas hizo que a partir de ellos empezara a ponerse como requisito que todo fármaco para diabetes se pruebe que tengan seguridad cardiovascular, ¿no? Gracias a este efecto adverso que tuvieron este tipo de fármacos. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, vamos a tener aquí a la carbosa. En el caso de la carbosa, lo que va a hacer es disminuir la absorción intestinal de glucosa, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque las alfa-glucosidasas, ¿no? Básicamente son esas dipeptidasas, ¿no? Que estaban en el borde en cepillo, ¿no? Esas dipeptidasas que convertían los disacáridos en monosacáridos, inhiben a esas dipeptidasas del borde en cepillo, entonces no se pueden romper los disacáridos y entonces se absorbe menos cantidad de glucosa, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta es que no lo usamos en Perú.
No tenemos acarbosa en Perú. Pero se los pongo de manera histórica porque han preguntado sobre todo mecanismo de acción. El otro grupo farmacológico son los inhibidores de DPP4, ¿ya? Aquí van a ser todos los fármacos que van a terminar en gliptina. Por ejemplo, vildagliptina, linagliptina, saxagliptina, terminan en gliptina estos fármacos, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los inhibidores de DPP4, como su nombre lo dice, lo que hacen es inhiben a la DPP4. ¿Qué cosa es la DPP4? La DPP4 es una peptidasa que degrada las incretinas. ¿Y qué cosa eran las incretinas? Las incretinas eran las hormonas intestinales, ¿no? El HIP, el GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas hormonas intestinales tienen una vida media muy corta porque las incretinas, que son enzimas, rompen a estas, entonces tienen una duración de minutos. Por eso es que no tienen un efecto muy, muy marcado. Entonces, lo que se ha creado es un fármaco que inhiba a esta enzima que las degrada, o sea, inhibe a su destructor, de tal manera que al inhibir a esta DPP4, aumenta el tiempo de vida media de las incretinas. Entonces, las incretinas pueden actuar por mayor tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es importante que sepas en relación a las incretinas? Que el único antidiabético ADO significa antidiabético oral. El único antidiabético oral que se puede utilizar en enfermedad renal crónica, estadio 5, incluso el paciente esté en diálisis, en terapia de reemplazo renal, es un fármaco de esta familia. ¿Cuál? La linagliptina. La linagliptina es el único antidiabético oral que se puede utilizar en enfermedad renal crónica estadio 5 y en diálisis. El resto de fármacos están contraindicados. En un paciente con enfermedad renal crónica, la indicación que esté en estadio 5 o diálisis es insulina. Pero la linagliptina es la única que escapa. Por eso pacientes que tienen a veces enfermedad renal crónica en estos estadios o están en diálisis y no tienen mucha hiperglicemia, se pueden manejar con linagliptina. Inhibidores de CGLT2 son todos los que terminan en gliflosina. Entonces voy a tener, por ejemplo, la empagliflosina, la dapagliflosina, ¿no? Que son los más conocidos. Empagliflosina, dapagliflosina. ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos lo que hacen es inhibir la reabsorción renal de glucosa. O sea, actúan a nivel del riñón. ¿Dónde? Básicamente en el túbulo contorneado proximal. Ahí en el túbulo contorneado proximal está este transportador, ¿no? Que es el cotransportador de sodio y de glucosa. Entonces, habíamos dicho que en diabetes tipo 2 había una reabsorción incrementada de glucosa a nivel renal. Entonces, estos fármacos inhiben al CGLT2, ¿no? De tal manera que ya no se reabsorbe la glucosa y se bota la glucosa por la orina, ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber de estos fármacos? Que estos fármacos, además de controlar los niveles de glucosa, van a tener otros beneficios. Por ejemplo, tienen beneficios ya a nivel cardio, sobre todo para pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y pacientes que tienen falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Entonces son fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular general y que mejoran también la fracción de eyección en pacientes que tienen insuficiencia o falla cardíaca. Y también se ha demostrado que tiene un beneficio a nivel renal. A nivel renal, lo que se ha visto es que pueden retrasar la progresión de enfermedad renal crónica, ¿ya? Enfermedad renal crónica y también de albuminuria, ¿ya? Y sobre todo se les utiliza o está indicado cuando la filtración glomerular va de 20 a 60.
A menos de 20 no hay demostrada la evidencia realmente. Incluso algunos dicen que entre 45 y 60 es donde mejores efectos o beneficios tienen de la parte renal. Y como les decía, estos beneficios son independientes del poder que tienen sobre la glucosa, de tal manera que muchos de estos fármacos son utilizados en pacientes que no tienen diabetes, pero que tienen falla cardíaca o que tienen enfermedad renal crónica por otras causas, porque también en esos pacientes se ha demostrado un beneficio, ¿no? Y finalmente, en relación a los agonistas de GLP-1, los agonistas de GLP-1 son todos aquellos que terminan en TIDE. La mayoría de ellos son glutide, pero no todos. Tenemos así, por ejemplo, el exenatide, el liraglutide, el semaglutide, el dulaglutide, ¿no? Terminan en TIDE la mayoría de ellos. Y el mecanismo de acción de estos fármacos, como es un agonista del GLP-1, significa que es algo que se parece al GLP-1. Y el GLP-1 es una incretina, ¿no? Es un tipo de incretina. Entonces lo que hacen o van a tener es un efecto similar al GLP-1, ¿no? ¿Y ustedes se acuerdan qué cosa hace el GLP-1? El GLP-1 lo que hace es aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, ¿no? Y produce saciedad, ¿no? El GLP-1 aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón y aumenta la saciedad. Entonces, por eso tiene un efecto muy bueno, ¿no? Y actúa en diferentes niveles, ¿no? ¿Qué tienen que saber sobre las agonistas de GLP-1? Son los únicos antidiabéticos que se administran por vía subcutánea, igual que las insulinas. No son vía oral, son por vía subcutánea. ¿Ya? Y también tienen beneficios independientemente de su acción sobre la glucosa. ¿Ya? El principal beneficio, sobre todo, va a ser la pérdida de peso. Este es su principal beneficio, por eso algunos de estos fármacos se utilizan para el tratamiento de la disminución de peso, incluso en pacientes que no tienen diabetes, como la liraglutide, por ejemplo, ¿no? Y también este grupo de fármacos ha demostrado un beneficio cardio, sobre todo para disminuir la mortalidad en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. No para falla cardíaca es los SGLT2, pero sí para enfermedad cardiovascular. Y también se habla de cierto efecto sobre la parte renal, pero realmente el que se lleva la delantera en cuanto a beneficios extraglicémicos son los SGLT2, ¿no? Donde tienen beneficios cardios y beneficios renales. Pero de todas maneras, no hay que dejar de lado mencionar los efectos que tienen los agonistas de GLP-1, sobre todo en la parte cardio, para disminuir el riesgo o la mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que deben saber en relación a los antidiabéticos, ¿no?